ya con el 11º programa, tema 10º, porque el primer programa no le pusimos número, fue una introducción a los temas, pero también un tema de suma importancia que vimos en el primer programa, que es por qué la Biblia es la palabra de Dios, y eso es básico, ¿verdad? Terminamos los temas de reconociendo los tiempos de todas las profecías que cumpliéndose o cumplidas, para no estar como le pasó a los fariseos, que pusimos un ejemplo, que no supieron reconocer la visita de Cristo hace 2000 años, no lo pudieron identificar. Y comentamos que hoy en día, no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes, no están interpretando los tiempos que estamos viviendo. Entonces vimos una etapa de profecías precisamente para que como cristianos no nos suceda lo mismo que le sucedió a los fariseos hace 2000 años y que no estemos reconociendo los tiempos. Ahorita vamos a ver la importancia de reconocer los tiempos con el programa de hoy, pero antes que nada, pues alguna bienvenida o algo. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este tema número 10, un tema de suma importancia. ¿Qué actitud debemos de tener los creyentes ante tantas señales cumplidas? Esperamos y confiamos en que hasta aquí han visto los programas anteriores y saben de qué vamos a estar hablando. Si no los han visto, búsquenlos, estudienlos, para porque llevan una secuencia, es lo que hemos estado diciendo desde un principio. Y pues empezamos el tema porque realmente es un tema bastante vasto y necesitamos el tiempo aprovecharlo. Exactamente. Y quiero nomás dejar muy en claro que los primeros 3 programas son base, o sea, son pilares para todo lo que estamos viendo después. No, de nada sirve tener toda la información a partir del 4º programa si realmente no se está consciente de los temas que vimos los primeros 3 programas. Son básicos para un cristiano. Yo les pido de favor, si no los han visto, son muy necesarios ver los primeros 3 programas. Después, cuando pasamos al 4º programa, empezamos a ver las señales, que vimos 7 señales que son para reconocer los tiempos. Y nomás así rapidón, primero, la primer señal por excelencia que vimos, que es para mí la más importante y que no podía quedar fuera de los temas, de las señales que apuntan a que esta generación puede ver la venida de Cristo. Y vimos el Apocalipsis, señal por excelencia. ¿Y qué es lo que tratamos de identificar en ese programa? Que el escenario está puesto. Todo el escenario que el Apocalipsis marca de cuando se van a dar los juicios de Dios sobre la tierra está gestado. Y vimos, y para eso pasaron generaciones y milenios, ¿verdad? Entonces, y ya está el escenario. Entonces, es bien importante lo que se vio en el primer programa. El segundo programa fue Israel, que es de suma importancia en la profecía bíblica. La restauración de Israel. O sea, dice Cristo, el que vea la restauración de Israel, esa generación va a ver la venida de Cristo. Por eso es de suma importancia ver estos programas. Después vimos la apostasía, que Cristo dijo, o el apóstol Pablo dijo, no vendrá Cristo sin que antes se presente la apostasía. Y para eso hay que conocer qué es la apostasía para poder percibirla. Y si la percibimos hoy en día y estamos al pendiente, sabemos que la apostasía está a todo lo que da, ¿verdad? Donde hay iglesias muy grandes, donde según esto están predicando a Cristo y Cristo no está dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchísima gente engañada. Entonces, para poder identificar cómo está ese ambiente de la apostasía, pues hay que entenderlo, y eso lo vimos en el tercer tema. Después vimos señales de la naturaleza, vimos que se presentan como dolores de parto, ¿verdad? Como una mujer encinta, ¿verdad? Cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Después de esto vimos la reconstrucción del templo, que cuando veamos el tema del anticristo, que sigue después de vamos a ver la suma importancia que tiene el tercer templo
en relación a la profecía bíblica. Y por eso no se pudo quitar, porque se escogieron temas muy puntuales para reconocer los tiempos, porque hay muchísimas más profecías y muchísimas cosas que se puede profundizar, ¿verdad? Pero el tercer templo no lo podíamos quitar porque es protagonista en la etapa de los juicios, ¿verdad? Porque el anticristo prácticamente ahí va a haber eventos muy importantes. Así cuando Cristo vino por primera vez y Jerusalén y el monte donde fue crucificado, ¿cómo se llama el monte donde Calvario. Donde fue el Calvario de Cristo? Ahí esa parte fue tema central para todo el mundo. En el Apocalipsis, cuando se den los juicios, el templo va a ser tema central, ¿verdad? Y por eso es bien importante conocer la profecía del tercer templo. Después vimos las señales, la ciencia aumentará, me salté la ciencia aumentará, que dijimos que fungía un papel trascendental para poder que el escenario mundial, político y religioso, para el control mundial, ¿verdad? de la humanidad, la ciencia jugaba un papel importante. La ciencia por sí sola no podía hacer nada, pero ya conjugado con las señales políticas y conjugado con las señales religiosas y con señales militares y con lo que el Apocalipsis dice que va a haber un control sobre la humanidad, pues es de suma importancia. Y eso ya está también. Después vimos las señales políticas y esos son los 7 temas. Todas estas profecías conjugándose, ¿verdad? Que lo que hicimos fue sembrar las bases, ¿verdad? Para que ustedes puedan profundizar más todavía, pero tener las bases y poder reconocer los tiempos que estamos viviendo. Pero ahora, ¿qué hacemos con la información? Porque yo he visto textual, o sea, con líderes espirituales que sabiendo que los tiempos están cerca, se toman malas decisiones. Increíble, porque ahí es donde entra la sabiduría. O sea, yo puedo tener la información. Una es no tener la información y ya vas mal, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a tomar buenas decisiones sin información? Pero ahora ya tienes la información y tomas malas decisiones. Increíble. He visto pastores recomendando a sus iglesias que se preparen con comida y se preparen con esto y que vienen tiempos bien difíciles y preparándolos en lo material, siendo que cuando vemos todas estas cosas, la mejor preparación es la espiritual. Si me llegó, o sea, un cristiano estar más preocupado por prepararse materialmente para enfrentar los tiempos, porque vienen tiempos difíciles, están más preocupados por prepararse materialmente que prepararse espiritualmente. Increíble. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver este tema es con qué actitud un creyente debe enfrentar estos tiempos. Tema trascendental. De nada me sirve saber que son tiempos proféticos si no los tomo con la actitud correcta de acuerdo a la Biblia. Imagínense lo importante que es este programa, y escogimos, son 16 programas en total, y créanme que cada uno es de suma importancia. Y este no es la excepción. ¿Algo que quieras comentar antes de empezar? Creo que es muy importante ahorita el que entendamos que a final de cuentas, cuando Cristo viene y en su sermón, en el Sermón del Monte, que es una reestructuración total de la manera de pensar de los judíos y de todos en general, yo creo cuando nos convertimos al Señor, ahí en el Sermón del Monte dice Cristo: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Creo que esa, como creyentes, debe de ser realmente una base en donde nosotros debemos de decir qué tanto tiempo yo le dedico al Señor, qué tanto tiempo busco su presencia, qué tanto tiempo lo busco en oración, qué tanto tiempo le estoy dedicando a estudiar la palabra, ya sea en profecía, ya sea en no profecía,
pero sí tener esa conciencia que como cristianos, como decía ahorita Vicente, sabemos que hay situaciones en donde estamos preocupados por esta situación, esta pandemia, estamos preocupados por la situación económica que pinta el país y a nivel mundial, pero realmente el Señor no te va a desamparar. O sea, Dios es un Dios que cumple sus promesas, y si Él dice que si tú lo buscas a Él, las demás cosas te van a ser añadidas, Él lo va a cumplir. Entonces, ese es un punto ahorita que me venía a la mente mientras Vicente nos comentaba acerca de estos pastores diciéndoles que guarden comida y esto, y la generosidad y mostrar la misericordia del Señor, sí, y entender realmente que somos mayordomos de las cosas que el Señor nos ha dado, que no es que me las dio porque yo soy muy bueno, sino porque me está confiando parte de sus riquezas para ser de bendición a los demás. Muy bien, excelente versículo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso no significa que no trabajes, ¿no? Hay que seguirse esforzando y seguir manteniendo nuestras familias, pero ¿dónde está tu corazón? ¿En la cosa espiritual o sigues enfocado en lo material? ¿Verdad? Entonces, si algo nos recomienda la Biblia, al ver tanta señal cumplida y que todas las señales que vimos apuntan a que esta generación verá la venida de Cristo, sin duda hay que prepararnos más y estar preocupados espiritualmente. Porque ¿verdad? al final lo hemos visto y lo vimos en los programas anteriores, que Jesucristo dice en el Apocalipsis: yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. O sea, que de Él su palabra. Y esto ya lo estamos viendo en el Apocalipsis, ¿verdad? Si te quieres ir del Nuevo Testamento, perdóname, del Evangelio al Apocalipsis, pues el mismo Cristo también te está diciendo, o sea, en estos tiempos difíciles te aconsejo que de mí compres oro refinado. Entonces es importantísimo. Y claramente eso no tiene que ver con lo material. Oro refinado prácticamente es la palabra de Dios aplicada a nuestra vida, y eso es oro puro, ¿verdad? Ahora, para poder saber cuál es la actitud como creyente a ver tanta señal cumplida, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes al ver tanta señal cumplida? Vamos a ver 4 parábolas que ustedes y bien saben que Cristo habló en parábolas, y más las habló al final de su ministerio. Y las parábolas tienen propósitos bien específicos, y donde se ve la grande sabiduría que tuvo Cristo para cuándo las usaba, por qué las usaba, para qué propósito, y se ve un gran maestro, o sea, con una sabiduría sobrenatural cuando él se expresó de las parábolas. En la Biblia hay alrededor de 40 parábolas, de 40 a 45 parábolas, que si las entendemos muy bien, pues claro que crecemos en conocimiento de Cristo. Pero Cristo usaba historias cotidianas de aquel tiempo y que se pueden aplicar hoy en día para enseñar grandes verdades celestiales, y que solo los entendieran los que estaban relacionados con las cosas espirituales. Tienen un propósito muy importante las parábolas. Para este tema, que es la actitud, ¿cuál debe ser nuestra actitud al ver tanta señal cumplida? Vamos a usar 4 parábolas y vamos a empezar de una vez entrando al tema, y Mariana me va por favor ayudar a leer la primera parábola. No sé por qué, o le falta pila. Ahí va, muy bien, ahí va. Por favor, ¿me ayudas a leer? Lucas 21 del 25 al 30. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Perdón. La primera parábola la vamos a ver después de ver Lucas 21. Esto es importante, lo de Lucas 21, porque el capítulo de Lucas 21 habla de todas las señales que precederán a la venida de Cristo. Y habla de las calamidades que se pueden ir presentando, ¿verdad? El contexto del capítulo 21 de Lucas
es, los discípulos le preguntan cuáles son las señales de su venida. Muy bien, entonces con esto vamos a empezar y después vamos a seguir con las parábolas que están planeadas para el tema. Por favor. Lucas 21 del 25 al 30. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, a ver, vamos a ver ahí. Fíjense lo que nos dice Cristo después de dar una serie de señales que preceden a su venida. ¿Qué dice el versículo 28, por favor? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy y determinamos con todas las señales que estuvimos exponiendo por 7 temas que son tiempos proféticos. ¿Y cuál es una actitud para empezar? ¿Cuál es una actitud cuando estas cosas comiencen a suceder? Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Con qué actitud tenemos que tomar las señales? Para empezar, te faltan más cosas. Pero primeramente ya está cerca la redención, lo que se ha esperado por 2000 años, la promesa más grande de Cristo, de la vida eterna, de su regreso, está por cumplirse. ¿Cómo un cristiano va a estar triste ante todo esto? Claro, tenemos problemas y podemos estar pasando por situaciones y podemos estar remando con la corriente, pero ¿qué hacemos con nuestra promesa más grande que tenemos? Y le estoy hablando a la iglesia, a los creyentes. ¿Comprendemos esta situación? O sea, nuestra actitud es de emoción, que es erguíos. O sea, si te vas al diccionario, es ponerte derecho, levántate, enorgullécete. Ve lo que está a punto de cumplirse, la promesa más trascendental de Cristo. Imagínate ver la venida de Cristo. Imagínate la generación privilegiada en la que vivimos, que Cristo puede venir en esta generación y que todo apunta a eso. Y yo, como cristiano, tomar una actitud donde me dé para abajo, pues quiero decirte que no es bíblico. Esto es lo bíblico. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Perfecto. Entonces ahí tenemos una situación importante. Seguimos leyendo, por favor. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Seguimos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien, hasta ahí. Esto es el segundo tema que vimos de las señales. Israel. Se fijan lo importante de entender, porque el que vio el segundo tema, no hay nada que explicar aquí, ya lo tiene muy claro. Así también cuando veas, empezamos desde el 29, por favor. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis que vosotros... Fíjense, mirad la higuera, ya sabemos que es Israel higuera. Y mirar todos los árboles, son los países que rodean a Israel. Porque hay un escenario político, militar, acercándose a los tiempos finales. Todos los enemigos de Israel queriendo acabar con él, ¿verdad? Entonces, esto de los árboles no lo dice Mateo, pero lo dice Lucas. Y mirad todos los árboles, ¿verdad? Cuando ya broten, viéndolos, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca, que Cristo está cerca. Ahora, vemos el 31.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Está cerca del reino de Dios. Lo que Dios viene a instalar, Cristo viene a instalar en su segunda venida, un reino de paz aquí en la tierra por 1000 años. Ya está cerca el reino de Dios. ¿Seguimos? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso es lo impresionante, ¿verdad? Cuando vimos la segunda señal. No pasará esta generación. El que vea que Israel se volvió próspero y ahorita prácticamente es potencia mundial, después de que en 1948 se constituyen apenas nación y que los han querido quitar de ahí, han tenido 3, 4 guerras y no han podido quitarlos y se volvieron prósperos. El que vea todas estas cosas va a ver la venida de Cristo, ¿verdad? Por eso esa profecía es tremenda. Seguimos, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Muy bien, ahí nos quedamos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El arrebatamiento de la iglesia. Ese va a venir de repente. Ese es como ladrón en la noche. La segunda venida de Cristo, después de los juicios que viene junto con su iglesia, esa no es de repente. Esa tiene muchas señales y tiempos exactos, ¿verdad? Pero el que venga de repente sobre vosotros aquel día, Cristo se está refiriendo al arrebatamiento. Y vean cuál es la recomendación. Porque aquí está la segunda recomendación. Porque primero es ser guíos y levantar vuestra cabeza. Porque nuestra redención está cerca. Pero vean lo que nos recomienda cuando veas todas estas cosas cumplirte. Mirad, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Es increíble que los creyentes, y no estoy hablando de los incrédulos, al ver estas situaciones, todavía sigan enfocados en lo material y no hayan dado más espacio a lo espiritual. No lo puedes dejar de lado lo material. Tienes que seguir trabajando. Pero es increíble que el corazón siga puesto ahí. Eso es en los afanes de esta vida. O sea, afanes, me preocupa esta vida, quiero ver qué más hago, más dinero y más propiedades y más lo otro. Oye, ve los tiempos proféticos que se están viviendo. Prepárate espiritualmente. Los corazones se carguen de glotonía, embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo para parecerte el carácter de Cristo? Que la misma Biblia dice. Cuando tú obedeces la Biblia, estás reflejando cada vez más a Cristo. Entonces, 2 cosas importantes. Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. ¿Tú qué estás haciendo cada día para parecerte más a Cristo? ¿Y qué estás haciendo para el reino de Dios? Concreto, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Pero seguimos en los afanes de esta vida, en la glotonería y en la embriaguez. Hay que guardar un equilibrio, por favor. Tenemos los tiempos proféticos. Estamos advirtiendo de lo que se está viviendo. Esta generación puede venir la venida de Cristo y seguimos con los afanes de la vida. Entonces, esa es la segunda recomendación. Porque como un lazo vendrá. Seguimos, por favor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué es como un lazo? El arrebatamiento. ¡Fum! ¡Vámonos! ¿Qué significa arrebatamiento? Que hablaremos en posteriores programas muy a detalle del arrebatamiento de la iglesia. Pero ahorita no. Entonces, el arrebatamiento es ser tomado de golpe, arrebatar. Elías fue arrebatado y en un momento, ¡fum!, sin ropa, no dejó nada. ¡Fum!, ya Eliseo ya no lo vio. Se fregó, no quedó nada de Elías. Fue arrebatado y fue llevado vivo al cielo. Arrebatamiento, la traslación de millones de personas creyentes trasladadas al tercer cielo vivos. Arrebatamiento. Ser tomados de golpe. En un abrir y cerrar de ojos. Hay 7 arrebatamientos documentados en la Biblia.
Todos fueron de golpe y los dejaron de ver de inmediato, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como un lazo, ¡fum! ¡Vámonos! Ahora, fíjense lo que dice el último versículo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, tercera actitud. Tercera actitud de cómo debemos esperar la venida de Cristo y al ver tanta señal cumplida y de ver los tiempos proféticos. Velad. Velad. ¿Qué significa velar? Estar atento, estar vigilante. ¿De qué? Pues de las profecías, de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios. Como dije, muchas personas piensan estar bien en paz con Dios y no lo están por desconocimiento de la palabra. No porque a lo mejor adrede lo quieras hacer. Por desconocer la palabra, piensas estar bien en paz con Dios y no lo estás. Y lo que nos debe preocupar en estos tiempos proféticos es estar en paz con Dios. Velad, estar atento, estar vigilante, no dormirte ante lo espiritual. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Dignos de escapar. Tenemos que estar orando. Ahí dice que oremos por los enfermos. Dice que oremos por nuestras familias. ¿Por qué hay que estar orando? ¿Qué dice ahí? ¿Orando por qué? Por ser tenidos dignos de escapar. Por ser tenidos por dignos de escapar. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Hay que orar por enfermos y hay que orar por lo que tú quieras. Interceder por nuestros familiares, interceder por nuestros amigos que no conocen a Cristo. Hay que orar por muchas cosas, pero esto no es lo que dice el versículo ahorita. Esta no es la orden. La orden es orar por ser tenidos por dignos de escapar. ¿De qué? De todas estas cosas que vendrán. De todo lo que vendrá. Y aquí, me disculpan, pero voy a tener que hablar duro. Porque aquí muchos le ponen, pues escapar del pecado. Oye, y no es el contexto del versículo, de lo cual hablas mucho, que el contexto, hay que ver el contexto, hay que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto de Lucas 21? Las señales que preceden a la venida, las calamidades. Y escapar del pecado, ¿por qué traducen que escapar del pecado? Escapar de todas las cosas que vendrán, está hablando el contexto de Lucas 21 de las calamidades que vendrán. Y el arrebatamiento precisamente es para escapar de todas las calamidades, porque Dios va a derramar su ira en la tierra. Entonces, si se creen muy sabios, porque cada vez que se pone algo en duda, es que hay que ver el contexto, pues aquí tienes el contexto de Lucas 21, las calamidades que vendrán. Y aquí dice, orar en todo tiempo para ser tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Qué son las calamidades? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el arrebatamiento sea, nos vamos a reunir en las nubes con Cristo. Y vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre. En el arrebatamiento, Cristo no baja a la tierra. Cristo no baja a la tierra. La iglesia es encontrada con Él en las nubes y nos vamos a vivir cosas en el cielo, mientras aquí los juicios se estén ejecutando. Que más adelante, 3-4 programas más adelante, vamos a describir los juicios, ¿verdad? Algo que pues no se quiere hablar en las iglesias, pero ahí está en la Biblia y hay que hablarlas, ¿ok? Entonces, muy bien, esto es la introducción, ¿verdad? Tenemos 3 recomendaciones. Erguíos. Cuando vean, las señales son promesas para la iglesia. Lo que para el mundo es calamidad, para la iglesia son promesas. Entonces, erguíos. No te llenes de los afanes de este mundo. Déjalos déjalos de lado. ¿Verdad? Dedícate más a lo espiritual. Sigue trabajando y todo. Pero enfócate a lo espiritual. ¿Qué cuentas vas a dar cuando estés enfrente de Cristo, en el tribunal de Cristo? Y tercero, velad orando que seas tenido por digno de escapar. Orando porque tu familia también escape de lo que vendrá, porque los juicios de Dios van a ser
terribles, ¿verdad? Dios le llama el día espantoso del Señor. Y si el nivel de amor que tuvo para con nosotros usa ese mismo nivel de ira, imagínense cómo van a ser los juicios. Si el amor de Dios no tiene medida, imagínense la ira de Dios no va a tener medida. Y Dios es determinado con sus juicios. Muy bien. Entonces, terminamos con Lucas 21. Pasamos al siguiente versículo. Sí, aquí les quería leer la traducción de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, misma cita. Perfecto. Lucas 21:34. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Me gustó cómo lo manejó, cómo la traducción dice que tienes que ser lo suficientemente fuerte, y creo que es un tiempo ahorita donde debemos de no claudicar en la palabra del Señor y estar sabiendo que Él es nuestra fortaleza y pedirle al Señor que seamos lo suficientemente fuertes para seguir siguiéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, y que sigamos siempre firmes en la palabra del Señor. Y sabemos que el Señor, si le pedimos conforme a su voluntad, entonces eso será contestado para bien. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Empezamos con la primera parábola con referencia a la actitud de un creyente, cómo debe de estar ante los tiempos proféticos. Estoy batallando mucho con este mouse. Bueno. Seguimos, por favor. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas... Bueno, vamos a, primeramente, aclarar este asunto. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tenemos que comprender muy bien la parábola y su simbología, porque claramente es una historia cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual. Para eso eran las parábolas. Entonces, sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Sabemos que Cristo, al momento de llevársela al cielo, va a haber unas bodas del Cordero. La novia se casa con el Cordero. Las bodas del Cordero les llama el Apocalipsis. Entonces, cuando se refiere a vírgenes, se está refiriendo a la iglesia. Tenemos que comprender muy bien. Aquí, esta parábola no tiene nada de incrédulos, nada que se dirige a los políticos, nada que se dirige a los ateos. No. Esta parábola está dirigida desde que su concepto le dice vírgenes, se está dirigiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, seguimos, por favor. Las insensatas tomando sus lámparas... Desde el 2, por favor. Ok. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muy bien. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y viene de repente, y unas estaban preparadas con el aceite, con sus lámparas encendidas, y otras no estaban preparadas para recibir al esposo. ¿Seguimos? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Vamos a leer este versículo, por favor. Vean cómo está la comparación cómo busca Cristo
y cómo el Espíritu Santo prepara una iglesia pura y sin mancha para Cristo, porque esa es la novia con la que se va a casar, ¿verdad? Y entonces Cristo busca una novia pura y sin mancha. Y vean lo que dice Efesios 5:25, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Fíjense muy bien, para santificarla. O sea, algo que tenemos que estar haciendo hoy en día, dice Cristo en palabras textuales de Cristo, dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. O sea, entre más obedezcamos la palabra, nuestra santificación va a ir subiendo de nivel, ¿verdad? Sabemos que una característica de Dios es que es santo. Y todo creyente apunta a esa santidad. Entonces lo que busca Cristo es una iglesia santa. Y la Biblia dice, perfeccionemos nuestra santidad. Entonces, lo mejor que nos puede pasar cuando Cristo venga es que estemos en una lucha por perfeccionar nuestra santidad. Y eso implica mucho conocimiento bíblico, implica conocer a Dios, implica esforzarse. Y esa es la actitud de un creyente antes de que venga Cristo, perfeccionar su santificación. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo se entregó para santificar una iglesia, una novia para él. Habiéndola purificado en el lavamiento, seguimos por favor. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que la iglesia tiene que estar esforzándose. Si nos llenamos de glotonería, de embriaguez y todo de los afanes de la vida, claramente la santificación no está prosperando como debe de prosperar. La Biblia dice, perfecciona tu santidad. Entonces, ya vemos 4 recomendaciones de la actitud de un cristiano. O sea, esto es, oye, al ver tanta señal cumplida, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hacia allá tenemos que estar apuntando. O sea, un creyente que al ver tanta señal profética y se ponga a practicar el pecado, no está consciente de lo que está haciendo. Un creyente que no está evitando el pecado, y más ahorita con tanta señal cumplida, no es una buena actitud, ¿verdad? Comprendemos muy bien cuál es la actitud de un creyente. Erguíos, levantarte porque tu oración está cerca, pero por otro lado, esfuérzate. Porque si tú dices, voy a levantar, ya viene Cristo, pero estoy practicando pecado, vete a la farmacia por unas pastillas de Ubicatex para que te ubiques. Porque estás en una posición muy vulnerable y peligrosa. Fíjense, porque, bueno, vamos a seguir leyendo la parábola, por favor. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Tremendo. Por eso les dije, Cristo aquí le está hablando a la iglesia, ¿eh? Y unos van a estar preparados y otros no van a estar preparados. ¿Qué significa el aceite en las lámparas? La guía del Espíritu Santo. Claramente hay personas que están en un proceso en la iglesia, pero todavía no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Romanos 8:14.
Por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente, si el aceite en las lámparas representa el Espíritu Santo, unos no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Tanto, vean lo que les dice Cristo, o sea, es tremendo lo que les dice Cristo al final. Por favor, ahí que dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no los conozco. No las conozco. Ábrenos. No las conozco. Y le está hablando a la iglesia. Preferible hablar así de duro y confrontar con la palabra que después diga, pues es que nadie me dijo, ¿verdad? No por estar yendo a una iglesia significa que ya eres salvo, ¿verdad? Esta se refiere a la iglesia, son 5 que estaban preparadas y 5 que no. El 50% estaba preparado y el otro 50% no estaba preparado. Ahora, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo, que son los que representan el aceite de las lámparas, que hay que estar siendo guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Al Espíritu Santo lo puedes contristar y lo puedes apagar. Veamos estos textos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien. Ninguna palabra corrompida. En tu semana, ¿cuántas veces hablas de Dios y de las cosas espirituales? ¿Cuánto tiempo te la pasas hablando de chismes? ¿Cuántas cosas que no edifican en nada? O sea, porque de lo que más hables, ahí está tu corazón. Yo tengo amigos que si no están hablando de dinero, no hablan. Tienen que estar hablando de dinero y de lo que han hecho y de lo que han ganado todos los días, porque si no, no hablan. Bueno, ahí está su corazón. Yo tengo otras personas que están hablando de puro chismerío. Y mira lo que pasó, y mira lo que pasó con fulanito, y mira esto, y mira lo otro. De tu semana, ¿cuántas veces hablas de Dios? ¿Cuántas veces estudias la palabra? Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa que un creyente que se la pasa hablando de otras cosas y de Dios no? ¿Vas a contristar al Espíritu? Seguimos, por favor. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieren saber una actitud de al ver tanta señal profética? Antes ser benignos unos con otros, ayúdense, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, si tú dices, yo espero con mucho gusto la venida de Cristo, pero no has perdonado muchas cosas, siento decirte que estás desubicado. O sea, una actitud, prepárate espiritualmente, ponte en paz con Dios. Quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que estar trabajando en esto. Si no, no nos estamos preparando para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que es palabra corrompida, lo que es amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, no ayudándote, no perdonando, no ser misericordiosos. Si no estamos trabajando en esto, puedes estar contristando el Espíritu Santo. ¿Okay? Y sobre eso hay consecuencias. Ahora, pero no nada más lo puedes contristar al Espíritu Santo, que son lo que representan el aceite de las lámparas de las vírgenes, las que estaban preparadas y otras no. Unas se quisieron preparar
cuando vieron al novio, ya no les dio chance. Es como si tú dices, le dejas a tus hijos, te vas 2 días y les dices, quiero que la casa esté limpia para cuando yo regrese, y ven que vengo llegando y dicen, vamos a empezar a limpiar la casa. Pues no van a alcanzar. Así tú quieres ya hasta ver una señal de que Cristo viene para empezarte a preparar espiritualmente, siento que vas muy tarde. Vas a ir muy tarde. Si ves tanta señal profética, prepárate espiritualmente, ¿verdad? Y empieza por perdonar. Porque Dios dice, si tú no perdonas, Cristo dice, si tú no perdonas, mi Padre tampoco te va a perdonar a ti. ¿Tomamos serio esto o no? Y mucho creyente anda creyendo que está en paz con Dios y no ha perdonado muchas cosas. Y Cristo dice claramente, si tú no perdonas, mi Padre tampoco te va a perdonar. No, es que es muy difícil perdonar. Sí, y Cristo murió siendo inocente. ¿Crees que no fue difícil para Él? Para el perdón de nuestros pecados. No hay excusa para nosotros. Aunque nos cueste, tenemos que perdonar, ¿verdad? Y no puedes andar por la vida de creyente no perdonando y esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Ahora, pero esto es contristar al Espíritu. Incluso se puede apagar. Veamos el siguiente versículo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Muy bien. Con muchas trabas, pero ya logramos. Perdón, es que no saben que se me olvidaron mis lentes. Muy bien. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Fíjense, todo lo que rodea, no apaguéis el espíritu. Bien importante, porque aquí es es un contexto, ¿verdad? Estad siempre gozosos. Imagínense un cristiano amargado. No agrada a Dios un cristiano amargado. Orad sin cesar. ¿Cuántas veces oras a Dios? ¿Mantienes una comunión con Dios? O sea, ¿tienes una relación con Dios? Orad en el Espíritu, dice la Biblia. Orad en el Espíritu, no al Espíritu. Orad en el Espíritu al Padre en el nombre de Cristo, de su Hijo. Y orad sin cesar. ¿O estamos en los afanes de esta vida? Dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú no eres agradecido con Dios y por consecuente con todos los demás que te han ayudado en algo, si no eres agradecido, no estás agradando a Dios. Puedes apagar el espíritu si no estás siendo agradecido. Fíjense lo importante del versículo 20. No menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. ¿Sabe cuánto creyente está menospreciando las profecías? ¿Sabes cuántas personas menosprecian las profecías? No, eso no edifica. Erráis por desconocer las escrituras y el poder de Dios. No apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examínalo todo. O sea, sí, éntrale a lo que escuches y examínalo. Pero no le digas, no, al lado, vamos, no quiero escuchar. Porque llega alguien, oye, mira lo que está pasando, ve lo que está pasando en el Medio Oriente, tiene que ver con la Biblia. No, yo no quiero escuchar. A mí me dijeron que no. Y eso no es la orden. No menosprecies las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí tienen una serie de recomendaciones que hacen que apagues el espíritu. Y las vírgenes insensatas no estaban preparadas con el Espíritu Santo. El aceite en la lámpara representa el Espíritu Santo.
porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Claramente, hay muchas personas en las iglesias que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, creo que algo que es muy puntual aquí es que para poder entender también lo de que cómo viene Cristo, deberíamos de entender cómo es una boda judía. Si nosotros tenemos claro las bodas judías en los tiempos de Jesucristo, podemos entender un poquito más esta parábola. Como no nos podemos meter a detalle, solo voy a decir a grandes rasgos. Okay. Rasgos muy importantes que debemos de saber de una boda judía es que el novio iba con su papá a pedir a la muchacha o a la que iba a ser su esposa, y el novio se iba con su papá, él seguía viviendo con su papá. Mientras tanto, la que iba a ser su esposa, la prometida, estaba en la casa con sus amigas, que digamos ahora sería como el séquito, ¿verdad? Y ella no sabía cuándo el novio iba a venir por ella. Ella tenía que estar todos los días preparada, arreglada, con su vestido limpio de novia para ella, porque no sabía si ese día era el día que iba a venir el novio por ella. Y el séquito pues le ayudaba a que ella siempre estuviera preparada. Y por otro lado, tenemos al novio viviendo en casa del papá mientras construía la morada donde iba a estar con su próxima esposa. Y ni el novio sabe cuándo el papá le va a decir, la casa está lista. Cuando el papá diga, la casa está lista, puedes ir por tu novia, entonces es que el novio iba por la novia y ese día se casaban. Entonces, si tenemos este concepto que después podríamos ahondar en él, pero aquí es a grandes rasgos, si tenemos este concepto claro, podemos entender por qué Jesucristo dice, ni yo sé la hora en la que voy a regresar, nadie la sabe, solamente el Padre lo sabe, porque es una manera en la que las bodas judías en la antigüedad representaban o representan, mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia y cuando Cristo viene por su novia para casarse con ella. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Nos corresponde estar todos los días preparados porque no sabemos si ese día justo es el día que Jesucristo va a venir, porque no sabemos si ese día es el que Dios Padre le va a decir a Jesucristo, ya está listo aquí todo, ve por tu novia. Entonces, qué importante saber esto y tenemos este concepto histórico, ¿verdad?, de las bodas, para que podamos entender realmente por qué esta parábola es tan importante. El decir, sí, es cierto, Jesucristo va a venir por nosotros, nos va a llevar porque somos su novia, somos su iglesia y nos ama y por eso dio su vida y pagó ese precio tan alto. Y lo que nos corresponde es todos los días limpiar nuestros vestidos, que es santificarnos, todos los días estar hablando con Él, estar en comunión con Él, y como decía ahorita Vicente, que es muy puntual y es muy claro, donde dice, estad gozosos, orad sin cesar, perdonar. Ahora, ese tema de perdonar también te podrías llevar 1000 horas aquí, pero lo importante que yo quiero decir ahorita es, si tú realmente estás luchando con una falta de perdón, si tú dices, ¿sabes qué? Es que por más de que yo quiero perdonar, no puedo, es muy importante que tú vayas y tú hables con Dios de eso y tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero perdonar, pero no puedo. Por favor, ayúdame a perdonar. Y en la medida en la que tú dependas más del Señor, en ese punto también, el Señor va a ir sanando tu corazón y cuando menos pienses vas a perdonar y no te vas a dar ni cuenta que ya perdonaste. Entonces, también debemos de entender que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor nos da cuando recurrimos a Él. Y Él sabe que en nuestras debilidades, es lo que dice la palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en esa debilidad de decir, le estoy fallando porque estoy amargado, le estoy fallando porque no puedo perdonar, le estoy fallando porque no puedo estar gozoso. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Ya hablaste con Dios de eso? ¿Ya fuiste a Él a decirle, sabes qué es que sí quiero pero no puedo? Entonces,
si vamos y le pedimos ayuda, pues es claro que Dios nos va a ayudar, porque para eso Él está, ¿verdad? Si pedimos conforme a su voluntad, y su voluntad es esa, que estemos gozosos, que tengamos paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Su voluntad es que estemos esperando todos los días al Señor. Y algo que yo digo es que de verdad, si Cristo nos hubiera dicho, voy a ir en esta fecha, todos hubiéramos hecho concha a que llegara esa fecha, porque así somos todos. Yo creo que parte del no saber cuándo es el arrebatamiento es el que todos los días te levantes y dices, como no sé si no sé si va a ser hoy, pues hoy perfecciono mi santidad, y pues como no sé si es mañana, pues hoy perfecciono. Entonces estás en esa continuidad de perfeccionar tu santidad porque no sabes cuándo va a ser. Entonces eso quería yo como hacer un paréntesis, y porque a mí pues me fascina este rollo de las bodas judías, pero bueno, así a grandes rasgos, eso es lo que yo creo que debemos de estar haciendo, perfeccionando nuestra santidad, porque no sabemos cuándo el Señor, Dios Padre, le va a decir a Jesucristo, ve por tu iglesia. Muy bien. Nomás una pequeñita aclaración ahí en cuanto a Cristo, como hombre, no sabía la hora ni la fecha, como hombre. Pero ahorita está, como dices tú, con el Padre, a la diestra del Padre, y como Dios, él todo parece indicar que sabe cuándo es como Dios, porque ya al venir aquí se despoja de todo lo que es Dios, viene aquí y no sabe hora y fecha, pero en el cielo, como Dios, sí tiene esa información. Pero como hombre no la tenía. Ahora, aquí el asunto es, todo lo que rodea el versículo, no apaguéis al espíritu, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Entonces, esto es las insensatas, ¿qué dije? Que tenemos que estar preparados como las vírgenes insensatas, más bien como las sensatas. Como las sensatas, muy bien. Entonces, la parábola de las vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparados. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros como creyentes para la venida de Cristo? ¿Estamos preparados o nos queremos preparar cuando el tiempo todavía esté más cerca, verdad? Y va a ser de repente. Ahorita todas las siguientes parábolas van a ir aportando a todo esto que estamos viendo. Seguimos, por favor, con la siguiente. Esta es parábola del siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Miren, algo que nos ordena Cristo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, las lámparas encendidas ya lo tenemos claro, ¿verdad? Hay que estar siendo guiados por el Espíritu Santo para cuando Cristo venga. Pero, ¿qué es estén ceñidos vuestros lomos? Porque aquí tenemos otra información. ¿Qué significa estar ceñidos vuestros lomos? Aquí puse unas fotos. Eso significa estar preparado. ¿Para qué? Para lo que se ofrezca. Estos son, en la antigüedad, si querías estar preparado para correr o para estar preparado si venían a agredirte o si para la guerra, tenías que tener bien encinturado en tus lomos para poder estar preparado para la guerra. Pero ¿qué dice? Hay muchos que no están preparados. ¿Cómo puedo estar preparado en lo espiritual? Porque acuérdense que son parábolas. ¿Cómo traduzco estén ceñidos vuestros lomos a lo espiritual? ¿Cómo uno va a estar preparado? Pues con la palabra, orando, perdonando, creciendo en conocimiento, perfeccionando nuestra santidad. ¿Qué estoy haciendo para el reino de Dios? ¿Cómo me estoy pareciendo al carácter de Cristo cada vez? Me estoy esforzando en lo espiritual. Pero si yo, oye, ¿qué voy a comprar? Voy a trabajar más para hacer más dinero. Quiero comprar otra propiedad. Oye, quiero poner este mueble aquí. Quiero hacer lo otro acá. ¿Y qué estoy haciendo para lo espiritual? Entonces necesitamos comprender dónde está nuestro corazón.
¿Están ceñidos vuestros lomos? ¿Están mis lámparas encendidas? Seguimos leyendo, por favor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Muy bien, vámonos más despacito para que no se nos pasen cosas por alto. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Díganme, puede venir Cristo y te va a pescar desprevenido. ¿Estabas velando? Dime cómo vas a estar preparado si no estás al pendiente de la profecía y no las quieres estudiar. O peor, tienes tan mal interpretado la palabra que piensas que no estamos viviendo tiempos proféticos. O tienes tan malmente interpretada la palabra que piensas que la era de la iglesia nunca va a acabar. O sea, hasta donde dé. Dios tiene un plan y ahorita es la era de la iglesia, el periodo de gracia, el tiempo de los gentiles, y esto no va a acabar hasta donde dé. No estoy identificando los tiempos, no tengo claro el plan de Dios, no sé en dónde vamos. Entonces, ¿cómo voy a estar velando sobre algo que desconozco? Estoy dormido, un velador, hoy quiero que me vigiles en la noche y me duermo. Bueno, pues lamento informar que es la posición de muchos cristianos. Están dormidos, no están velando. Velando significa estar atento, estar vigilante, estar al pendiente. No desprecies las profecías. ¿A quién estás escuchando preparado de sana doctrina que te esté informando? Porque hay gente preparada en profecía bíblica. Si tú te diriges con alguien que no está preparado en profecía bíblica a decirte que te recomiende sobre profecía bíblica, pues te estás dirigiendo con alguien que no sabe del tema. ¿Cómo te va a sacar del hoyo en el que estás? Hay personas que Dios preparó para profecía bíblica y estar identificando los tiempos. Y si tú no eres alguien que Dios preparó en profecía bíblica, te tienes que dirigir con alguien preparado en profecía bíblica de sana doctrina. Ahora, muy bien. Entonces, bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor halle velando. ¿Somos unos de esos o no somos unos de esos? De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirse. Fíjense cómo va a tratar Cristo a los que halle velando. Les va a hacer una cena y él mismo les vendrá a servir. Y no me salgan con que esto es espiritual, porque los ángeles comen. Y vamos a ser semejantes a los ángeles, iguales a los ángeles, cuando nuestro cuerpo sea transformado. Vamos a seguir siendo nosotros, pero bajo otras circunstancias. Un cuerpo glorificado, y esos comen. Porque hay pan del cielo, maná, comida de ángel. Entonces se ceñirá el Señor y vendrá a servirles. Pero sabed esto, por favor. 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues... Muy bien. ¿Cómo un padre de familia no va a dejar minar su casa? Si yo sé cuándo va a venir un ladrón en la noche, ¿a poco me voy a dormir? ¿A poco no voy a velar? ¿Qué es no dejar minar su casa? Pues dejar entrar tanta herejía, tantas prácticas antibíblicas, tantas cosas que se piensa estar bien con Dios y no se está por desconocimiento de la palabra. ¿Cómo le recomiendas a tu familia qué es lo que está bien, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios? ¿Cómo los mantienes fuera de pecado? ¿Cómo los mantienes en comunión con Dios a tu familia?
¿Por qué? Oye, habiendo tanta profecía cumplida, oye, hijos, vénganse. Oye, mira, estos son los tiempos que estamos viviendo. Están en una generación diferente a todas las demás. Los hijos tienen que saber en un chip que están en una generación diferente, que es la que puede ver la venida de Cristo. Y si tú no lo estás preparando, pues claramente no estás ante una actitud correcta ante Dios. Porque de esto se trata el programa. Si supieras cuándo va a venir Cristo, te mantendrías velando. No sabes, la orden es que veles, ¿verdad? Porque dice el 38 para explicarlo. Y aunque venga la segunda vigilia, nos damos por enterados que pasó la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. ¿Qué es esto? Bueno, los romanos hacían guardias cuando estaban en guerras, la primera vigilia, la segunda vigilia, y tenían sus horarios y siempre se mantenían alertas. Entonces, en la vigilia que venga, viene Cristo, tú estás atento, como estaban los soldados romanos cuando les tocaba estar atentos. Bienaventurados aquellos siervos que el Señor halle velando. ¿Cómo vas a estar velando si ni conoces la profecía? ¿Cómo vas a estar velando si la tienes mal interpretada? Seguimos, por favor. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Claramente, Cristo se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia es como ladrón en la noche. Y la segunda venida no, tiene hora y fecha exacta. Cristo dijo, no hay hora ni fecha. Pero sí dijo, si hay una generación. ¿Entendemos? Porque, no, pues no hay hora ni fecha. Y ya. Oye, pero Cristo sí dejó una generación, sí dejó un periodo, sí dejó una etapa. O sea, no te vayas al otro extremo. No hay hora ni fecha. Pero sí hay una generación, y sí hay una etapa, y sí hay un periodo en el cual Cristo dijo, en este voy a venir. ¿Comprendemos? Ahora seguimos con la segunda. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estar preparados. ¿Por qué puse este versículo? Porque Satanás ahorita está atacando a esta generación como no tienes una idea. Tomad el escudo de la fe bíblica, no la que, porque unos dicen, mira, yo tengo fe en esta estampita, y esa es la que me va a salir en la estampita. Y eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es la que viene en la palabra de Dios. Y hay que conocer la palabra de Dios para saber cuál es la fe bíblica, ¿verdad? Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahorita está siendo bombardeada esta generación para que te rebeles contra Dios. Y los jóvenes están siendo atacados en programas, revistas, escuelas, educación, en todos los están bombardeando. Y si tú no contrarrestas todos los dardos del maligno con la palabra de Dios y preparando a tus hijos, se los van a llevar de encuentro. Tomad el escudo con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y diciendo que algunas posturas bíblicas mal interpretadas dicen que el diablo está encerrado. Digo, nomás por decir, esto es una ridiculez. El diablo atacando todos los dardos de fuego del maligno, atacando a esta generación para que te rebeles contra Dios y no hagas lo que agrade a Dios, poniendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Satanás trabajando con eso, dardo del maligno y Satanás está encerrado. Esto lo digo a los que me están escuchando y saben quiénes son los que piensan que Satanás está encerrado, ¿verdad? Porque estamos viviendo el milenio hoy en día, ¿verdad? Entonces, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno. Muy bien. La siguiente parábola, por favor. Marcos. Esta se llama el siervo fiel. El siervo vigilante. No lo puse, pero esta se llama el siervo vigilante. Vean, vimos la parábola,
de las 10 vírgenes. Vimos la parábola, la anterior, que era el hombre que vela su casa, el padre de familia. el padre, no, esa es el siervo vigilante, se llamó la parábola anterior. Van 2 parábolas, ¿ok? Esta se llama los siervos vigilantes, ¿ok? Esta parábola. Ahorita les digo, ¿te alcanzas aquella libreta? Para que identifiquen las parábolas, porque no quiero que vimos el dueño de la casa ausente, es la que acabamos de ver, el siervo vigilante, y ahorita vamos a ver el siervo fiel y el siervo malo. ¿Okay? Esta es la parábola. Por favor, la leemos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Muy bien. Entonces esta es la 4ª parábola. Pues ¿O la tercera? Según yo, la 4ª, si tomas en cuenta la del padre de familia. Ok, perfecto. Estamos en la 4ª parábola. Dijimos que eran 4. Se llama el siervo bueno y el siervo malo, para identificarla. La anterior fue el siervo vigilante. La anterior fue las vírgenes insensatas, ¿ok? Vámonos claritos. Ahorita es el siervo bueno y malo, y aquí hay muchas cosas muy importantes que tenemos que poner atención. Cosas muy importantes. Vean la primera recomendación, porque todas, si se fijan, tienen una conexión. El esposo va a venir de repente. Y esta no es la excepción. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó a que velase, ¿verdad? También va a llegar de repente. Todas las 4 parábolas tienen una conexión, que Cristo va a llegar de repente. O sea, que se refieren al arrebatamiento de la iglesia, como ladrón en la noche. ¿Ok? Vamos claros hasta ahí, para que no se me revuelvan. Y esta dice, mirad, velad y orad. La anterior nomás dijo velar, ¿verdad? Tenemos que, ustedes documenten muy bien estas 4 parábolas y en su casa estudienlas muy bien. ¿Ok? Porque cada vez va agregando más información, pero Cristo está hablando de lo mismo. Es lo impresionante, 4 parábolas que hablan de lo mismo, pero te agrega información para estar preparados de cuál debe ser nuestra actitud para esperar a Cristo. ¿Entendemos? 4 parábolas de cuál debe ser nuestra actitud para esperar a Cristo. Y aquí es mirar. Y mirar es análisis. ¿Cómo está el mundo? Referente a lo que dice la Biblia. ¿Cómo están pasando las cosas? Mirar significa, o sea, no es nomás ver. Es analizo. Velad. Poner atención. Estar atentos a las profecías. Y orad. ¿Orad para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ya vemos. Las 4 parábolas hablando de lo mismo. Tremendo estudiar las parábolas. Y estas parábolas se tienen que estudiar juntos. Ahora es como el hombre que yéndose lejos, ¿quién es? Cristo. En todas las parábolas tienes que representar a Cristo, ¿verdad? Porque el anterior fue el hombre que se fue, el hombre ausente. Bueno, ahorita vemos, en todas las parábolas está Cristo. Como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Qué hizo Cristo? Vino, dio instrucciones, dejó su ministerio, 3 años y medio, y se fue a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hizo? Dio autoridad a sus siervos. Vean. Dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velasen. Que muchísima información en el versículo ¿qué? 34. Se fue lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Fíjense, siervos de Dios, personas que trabajan para Él. Porque hay creyentes
pues que nomás van a la iglesia los domingos y se regresan. Realmente esos no son siervos, son creyentes. Van y vienen a la iglesia y aprenden. ¿Estás trabajando para Cristo en algo? ¿Siervo? Porque un siervo es trabajador. ¿Eres siervo? Porque hay diferencia entre discípulo y creyente. Claramente, en el cielo tienen una posición diferente. Creyente y discípulo. ¿Qué eres? ¿Creyente o discípulo? Los discípulos son siervos. Y a sus siervos les dio a cada uno una misión, una obra, un trabajo. Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Autoridad de qué? Pues sobre la palabra tiene autoridad. No autoridad sobre los gobiernos. No autoridad porque, oye, nos dejó autoridad, yo tengo que gobernar, tengo que meterme a puestos políticos. Es por desconocer las escrituras. No es la orden. La orden es, yo tengo autoridad sobre la palabra, me preparo y le enseño. Tengo autoridad. Le enseño y preparo a muchas almas para que estén bien con Dios. Eso es autoridad. Dejó autoridad sobre la palabra. Y a cada uno según su obra. Dígame, ¿ya tenemos claro cuál es la obra que Dios te encomendó a ti? Porque cada creyente, cada cristiano debe tener una responsabilidad en cuanto al reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo para el reino de Dios? ¿Has completado tu obra? ¿Ya la identificaste? ¿Estás trabajando en ella? ¿Qué Dios te encargó? Porque vino Cristo, se fue lejos, pero a cada uno dejó su obra. ¿Cuál es tu misión en la tierra? Referente a lo espiritual. No referente porque vas a llegar con Dios. Mira, construí 5 edificios, hice todas estas propiedades. Aquí está lo que hice Cristo. Aquí está lo que hice Jesucristo. Todas estas propiedades compré. ¿Con eso vas a llegar? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo en un ambiente espiritual? Y al portero, fíjense cómo hay gente especializada, porque los siervos pueden caer ahí, todos los pastores, todos los que tienen una sana doctrina y que la están enseñando, siervos, todos los que tienen iglesias, todos los que tienen un ministerio, todos los misioneros. Todos los que están trabajando realmente para Cristo. Pero hay un puesto aparte. Porque al portero mandó que velase. ¿Quién es el portero? Bueno, tenemos muchos líderes espirituales explicando profecía bíblica y alertando sobre los tiempos. Esos son los que están alertando para que cuando venga Cristo, Él esté avisando. Pero muchos líderes espirituales no dejan que este portero haga su chamba. Tremendo, ¿eh? No les hables de profecía bíblica, no. Del amor de Dios, claramente, Dios es amor, pero dejó porteros alertando para la venida de Cristo. ¿Y los estás dejando alertar o no los estás dejando alertar? Porque más adelante viene pues, una consecuencia, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Fíjense, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o por la mañana, igual que la anterior parábola, a la primera vigilia, a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Tremendo. Cristo hablando de lo mismo. Y lo que a vosotros digo, a todos, al portero y a los siervos, velad. O sea, si dejo gente preparada para la situación profética, pero la orden es que a todos. Fíjense lo que dice el último versículo, por favor. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. A todos velad. Pero cuando un líder espiritual impide que se hable de profecía bíblica, claramente no está dejando hacer chamba a siervos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese hombre, el hombre que yéndose lejos, Cristo dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase para avisar y alertar a los siervos de que el tiempo está cerca. ¿Entendemos? Fíjense el siguiente versículo. Tremendo. Porque ya vimos 4 parábolas
donde nos dice Cristo, voy a venir de repente. Y tienes que estar preparado, ¿verdad? Porque a nosotros este día no nos va a tomar por sorpresa. Pero claramente a los que no dejan que enseñemos la profecía bíblica, a los que la tienen mal interpretada, a los que no les interesa la profecía bíblica, que porque no edifica, bueno, fíjense, muy bien, a ellos sí los va a tomar por sorpresa. Vemos el siguiente versículo, por favor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¡Tremendo! El problema es que muchos nomás agarran lo que quieren oír o lo que quieren escuchar. No hay hora ni fecha. Y así ya me lo dijeron una vez y yo me quedo con que no hay hora ni fecha y entonces no estoy al pendiente de nada. Pero dice, más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A los que están velando, este día no nos va a sorprender como ladrón. Y vimos una serie de 7 temas para que este día no nos sorprenda como ladrón. Clarito, más claro ni el agua, no hay peor ciego del que no quiera ver. Iglesia que no esté alertando sobre los tiempos y sobre la venida de Cristo, porque las iglesias tienen que hablar de la venida de Cristo. Todo el Nuevo Testamento está lleno de citas que hablan de la venida de Cristo. ¿Sabes una razón por la que yo creo que las iglesias no hablan de la venida de Cristo y no están velando y no están alertando? Es porque no la creen. Tremendo. Yo no hablo de cosas que no creo, ¿eh? ¿Me voy a poner aquí a hablarles algo de algo que no creo? Pues no. ¿Tú vas a hablarles de algo de lo que no crees? ¿Les vas a hablar? Pues no. Yo hablo de lo que creo. Y si las iglesias no hablan de la segunda venida de Cristo, si no quieren hablar, pues a lo mejor no la creen. Dicen creer, pero las acciones demuestran otra cosa. ¿Por qué? Bueno, no voy a profundizar más en esto, porque a lo mejor digo cosas muy duras. Pero yo hablo de lo que creo. Y yo creo en la segunda venida de Cristo. Y sé que está cerca y las profecías lo apuntan. Para aclarar, nosotros creemos en el arrebatamiento y predicamos que Jesucristo va a arrebatar a su iglesia y que van a ser las bodas del Cordero mientras está la tribulación aquí abajo, que es un tema que veremos más adelante. Y también creemos que hay una segunda venida de Cristo, pero que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 2 eventos proféticos completamente diferentes. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo no predico la venida de Cristo, es porque no la creo. Bueno, es una lógica muy, muy importante. Ahora, esta es otra parábola que hay que ver. Entonces llevamos 3 parábolas. Por favor, ¿cuál es el problema? Vamos, por favor. Mateo 24, 42, 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Muy bien. No, es que no hemos terminado la parábola. Llevamos 3 parábolas. Esta es la 4ª y todavía sigue. Esta parábola es del versículo 42 hasta el 51. Pero vean lo que hace el siervo malo. Aquí es lo importante, por favor. Seguimos leyendo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bien, muy bien. El siervo fiel y prudente da el alimento a tiempo. Imagínate, tantas cosas cumpliéndose, tanta profecía cumpliéndose, tantas cosas que el mundo marca que el tiempo está cerca y seguimos hablando de
el amor de Dios y que muy bien, Dios es amor, lo entendemos, pero llegará el día en que Dios aplicará su justicia. Y parece que los tiempos ya están muy cerca. Entonces, ¿cómo el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Si no se habla de, por ponerlo claro, si no se habla de profecía hoy en día, si no se está alertando a los creyentes, entonces no se les está dando su alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual su Señor venga y le halle haciendo así, dando el alimento a tiempo. Dando el alimento a tiempo. Muy bien. Seguimos con la parábola, por favor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Muy bien. Aquí nomás para entender, no estamos hablando y comenzará a golpear a sus siervos y a comer y a beber con los borrachos. No significa textual y literal. Acuérdense que estamos hablando de parábolas, tradúcelo a lo espiritual. Pero cuando realmente no se está predicando la palabra como debe ser en las iglesias, estás golpeando a tus siervos. Estás golpeando, no estás dando la comida a tiempo. No los estás alertando. Por eso, y vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no lo espera, porque claramente no está alertando ni está al pendiente de la profecía bíblica, y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vean los que muchos cristianos piensan hoy en día. El siguiente versículo, por favor. Y ya estamos terminando. Veamos el siguiente versículo. Por favor, ¿me ayudas? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué se me va el...? Y ahí está ya. Muy bien. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean lo tremendo de este versículo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Así como desde el principio de la creación. Muchos cristianos están en esta posición. ¿Por qué no me veo? Fíjense, tremendo este versículo 4. Vean el versículo 4. Y diciendo, oye, ¿dónde está la promesa de su venida? Es que así lo piensan muchos cristianos. Oye, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres las generaciones han pasado y no hay ninguna venida de Cristo. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean con lo que Pedro les dice, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anejanado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la
perdición de los hombres impíos. O sea, tener este pensamiento del versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No quiero predicar venida de Cristo por este versículo. Ese es el pensamiento. Es que han pasado 2000 años y Cristo no viene. Mejor sigo predicando no estoy dando el alimento a tiempo. ¿Dónde está poniendo en duda, dónde está la promesa de su venida? Y con esto, hermanos, terminamos. Vemos, es que estoy batallando. Hay que solucionar. Más amados, ¿se está viendo el versículo? Porque tengo la pantalla aquí en blanco. Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como por último, hermanos, último versículo, a ver, vean lo que dice Apocalipsis. Estoy batallando con esto, se le acabó la pila y no puedo ver los versículos. Pero este es el último versículo. Y acuérdense que el tema es cuál debe ser la actitud de un cristiano para esperar la venida de Cristo. ¿Okay? Vimos 4 parábolas. Las vírgenes insensatas. El siervo fiel y el siervo malo que viene en Mateo 24. Vimos los siervos vigilantes que vienen en Lucas 12. Y vimos el dueño de la casa ausente que viene en Marcos 13:33. 3 parábolas más las vírgenes insensatas 4 que muestran la actitud de cómo debe ser un creyente. Y vean el libro del Apocalipsis lo que nos dice. ¿Cómo debe estar en tu corazón el pensamiento? Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, un cristiano debe anhelar la venida de Cristo. Pero no la queremos predicar. O dicen, no hombre, ya pasaron 2000 años y no pasa nada. Tremendo. ¿Qué es lo que debe anhelar? ¿Qué es lo que debe amar un cristiano? Y si lo ama, lo predica. Yo no puedo decir, amo la venida de Cristo y no hablo de ella. Pues, ¿cómo puede ser eso? ¿No hay explicación lógica? Yo sí amo la venida de Cristo, pero no hablo de ella. Tremendo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está la palabra. El Apocalipsis 22. Así se despide la Biblia. El documento fidedigno que Dios dejó. La santa palabra de Dios. Que se llevó 1600 años a escribirla. Libro de Job. 1500 años antes de Cristo se escribió. El Apocalipsis. En el año 90 después de Cristo se escribió. 1600 años para que esto quedara establecido. Y así se despide Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu Santo por el cual tenemos que ser guiados. Y la esposa, la novia de Cristo, la iglesia, dicen ven. O sea, lo que anhela la iglesia es que Cristo venga. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya quieres que Cristo venga? ¿O sigues en tus deleites y placeres del mundo? Esforzándote por eso. ¿O te estás esforzando por lo espiritual? ¿Amas la venida de Cristo? ¿O estás esperando que pase esta pandemia para seguir con
con la glotonería, con la embriaguez, con las fiestas, con las parrandas, para ver qué compro, para seguir divirtiéndome. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están las prioridades? Hay que buscar un equilibrio, sin olvidar lo espiritual. La esposa dice, ven Señor Jesús, ya quiero que vengas, ya acaba con toda la injusticia que hay en este mundo, tanta injusticia que hay, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el pensamiento de un verdadero creyente? Que Cristo ya venga, ese es el anhelo, eso es lo que es la orden bíblica, esa es la actitud, y me tengo que estar preparando para eso. Hermanos, terminamos, creo que con las 4 parábolas y con los versículos que vimos exterior, quedó muy clara cuál debe ser la actitud de un creyente, ¿verdad? Erguíos, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, el tiempo está cerca. Vean lo último y terminamos. Lo que para el mundo son calamidades, para la iglesia son promesas. Lo que para el mundo es calamidad, este panorama, ¿verdad? Pandemia, para la iglesia son promesas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque tu redención está cerca. Todo está dicho. ¿Algo que quieras agregar? Muy importante este tema. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes. Para nosotros sí lo es. Algo que yo estaba ahorita analizando y algo que estuvimos viendo esta semana es la actitud que tú tomas. Muchas veces saben que nos ha tocado escuchar, creo que Vicente también lo ha escuchado por ahí, que dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no lo siento. ¿Sabes qué? Es que no es tiempo de que lo sientas, es tiempo de que obedezcas. Independientemente de si sientes o no sientes, el obedecer la palabra de Dios, eso no es un factor determinante, ¿verdad? Es el tiempo ya donde Jesucristo está poniendo ahí en su palabra el decir, ¿sabes qué? Vengo pronto. Creemos firmemente que pronto el Señor va a reunirnos con Él. Y en su misericordia está siendo paciente para que, como dice Pedro, Él quiere que realmente ninguno se pierda. En su misericordia y en su amor está en esa paciencia, pero también las señales indican que pronto el arrebatamiento de la iglesia va a ser. Entonces, independientemente de si dices no lo siento o no lo nace, esto no es el momento para decir no debes de seguir a Cristo nada más cuando te nace o cuando lo sientes. Eso no es andar en obediencia. Entonces es importante, si tú dices yo he dejado de lado el camino de Jesucristo porque ya no me nace seguirlo, o porque ya no siento la necesidad de seguirlo, o porque ya no hay una emoción, porque ya no voy a una iglesia, entonces es el momento hoy en la noche, si tienes ese tiempo, ve a tu habitación, ponte de rodillas, ponte a cuentas con el Señor y realmente dile, ¿sabes qué? Es que yo quiero seguirte independientemente de lo que yo vea, independientemente de lo que yo sienta, quiero seguirte. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu siervo, quiero estar a cuentas contigo y entender que seguir a Jesucristo no es todo de color de rosa y que esas no son cosas que nos deben de desanimar, sino de decir, estoy en este mundo y soy extranjero aquí y el Señor en su promesa me va a llevar a una tierra nueva, a un mundo nuevo. Me estoy preparando para eso. Entonces, tómate en esta noche 5 minutos de verdad y ponte a cuentas con el Señor y dile realmente cómo está tu relación con Él. Al final, Él ya lo sabe y está esperándote, ¿verdad? Que vayas a Él y que tengas ese arrepentimiento y que crezcas en santidad porque pronto viene. Muy bien. Bueno, mañana, ese es el tema, perfil, estrategia y características del anticristo. Tema de suma importancia para entender muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad?
Perfil, estrategia y características del anticristo. Nos vemos mañana. Así es, si Dios lo permite. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cámbiale a la 96.1! La 96.1. Y escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llegando a tus oídos los 365 días.